Aquí seguimos con derivadas, pero en este tutorial vamos a ver derivadas de funciones exponenciales. Vamos a empezar primero por ver funciones exponenciales con base número e. Bueno, vamos a recordar aquí lo que es por definición, lo que es la derivada de y de x sobre d de x. Lo podemos notar de esa forma o podemos escribirla en forma de f' de x es igual al límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h. Y es igual a f de x. Conviene bien ver la primera parte de este curso antes de ver esta segunda parte, digamos. Bueno, pues d sobre d de x de exponencial de u de x es igual a exponencial de u de x multiplicado por la derivada de u en x multiplicado por logaritmo de e. Esta es por definición, eso lo hemos visto en el primer tutorial. Bueno, pues si tenemos, por ejemplo, la diferencial d sobre d de x de exponencial x, sabemos que es igual a exponencial x, pero vamos a aplicar la fórmula. Eso es igual a exponencial de u de x, que es exponencial x, multiplicada por la derivada de u de x, que es la derivada de x, multiplicada por logaritmo de e. Es igual a exponencial x multiplicada por 1, multiplicada por logaritmo de e, que es igual a 1. Esto es igual a, al final, exponencial x. Bueno, vamos a ver otros ejemplos. Si tenemos d sobre d de x de exponencial 2x, en este caso tenemos u de x es igual a 2x, por lo que la derivada, que sería exponencial de u de x, que es exponencial 2x, multiplicada por la derivada de u de x, que sería la derivada de 2x, multiplicada por logaritmo de e, igual a exponencial, aquí 2x, multiplicada por la derivada de 2x es igual a 2, y multiplicada por logaritmo de e, que es igual a 1. Esto es igual a 2 por exponencial 2x. Esta es la derivada de exponencial 2x. Bueno, ahora en adelante vamos a escribir simplemente la derivada d sobre d de x de exponencial u de x. La vamos a escribir en forma de exponencial u de x multiplicada por la derivada de u de x, ya que el logaritmo de e es igual a 1. Por lo que vamos a escribirla solamente sobre esa forma. Bueno, vamos a ver más ejemplos. Si tenemos d sobre d de x de exponencial seno de x, ¿qué sería? Sería exponencial seno de x multiplicada por la derivada de seno de x, que sería exponencial seno de x por derivada de seno de x, es exponencial seno de x por coseno de x. Coseno de x es la derivada de seno de x. Aplicamos siempre la fórmula d sobre d de x de exponencial u de x es igual a exponencial de u de x multiplicado por la derivada de u de x. Ahora si tenemos la diferencial, lo que es la derivada de exponencial coseno de 2x, ¿qué sería? Sería exponencial de coseno de 2x multiplicado por la derivada de coseno de 2x, que sería 2 por menos seno de 2x. Bueno, pues reemplazamos. Sería exponencial de u de x, es exponencial de coseno de 2x en este caso, multiplicada por la derivada de coseno de 2x. Es igual a exponencial coseno de 2x multiplicada por, hemos dicho, la derivada de coseno de 2x es igual a menos 2 seno de 2x. Lo que tenemos representado aquí. Si vemos ahora otro ejemplo, la derivada o d sobre d de x de exponencial seno x elevado a 3, de la misma forma va a ser igual a exponencial u de x, en este caso tenemos u de x igual a seno de x elevado a 3,
multiplicado por la derivada de seno de x elevado a 3. ¿Qué sería? Sería seno de x elevado a 3, pues sería la derivada de x elevado a 3 multiplicada por coseno de x elevado a 3. Nos daría 3x elevado a 2 por coseno de x elevado a 3. Bueno, pues la derivada de exponencial seno de x elevado a 3 es igual a exponencial seno de x elevado a 3 multiplicado por la derivada de seno de x elevado a 3, que es igual a 3x elevado a 2 por coseno de x elevado a 3. Esto lo vamos a ver en el siguiente tutorial, lo que es la regla de la cadena, pero en este momento nos vamos a limitar aquí. Vamos a ver más ejemplos. Si tenemos d sobre d de x, d exponencial de 4x elevado a 2 más 5x. ¿Esto cuánto sería? Sería exponencial 4x elevado a 2 más 5x multiplicado por la derivada de 4x elevado a 2 más 5x, que sería igual a, esto se queda igual, exponencial 4x elevado a 2 más 5x multiplicado, derivando aquí, nos da 2 por 4, 8 por x más 5. ¿De acuerdo? Sería 8x más 5. Ya que aquí tenemos x elevado a 2, 2 la bajamos aquí, y x, 2 menos 1 nos da 8x más 5. La derivada de 5x es 5. Y este es el resultado. Bueno, vamos a ver otro ejemplo aquí. ¿Qué sería la derivada de exponencial 3x? ¿Esto qué sería? Tenemos el mismo ejemplo aquí, como si tuviéramos d sobre d de x de exponencial de u de x. ¿Qué sería? Pues sería exponencial de u de x multiplicado por la derivada de u, que sería exponencial 3x multiplicado por la derivada de 3x, que sería 3. La derivada de 3x es igual a 3. La multiplicamos por exponencial 3x. El resultado es 3 exponencial 3x. Ahora, ¿cuál es la derivada de e elevado a 2? Aquí no tenemos x. E elevado a 2, ¿qué es? Es una constante. Sabemos que e es igual a 2,7 algo. Entonces, una constante elevada al cuadrado sería otra constante. Y la derivada de una constante sabemos que es igual a 0. Que no se engañen aquí al ver e elevado a 2. Y ahora, la derivada d sobre d de x, de e por x. Aquí no tenemos e elevada a x, sino que es e multiplicada por x. Como si tuviéramos, por ejemplo, 2x, 3x, 4x, es una constante, e es una constante multiplicada por x, por lo que la derivada de una constante por x es igual a esa constante. Es lo mismo si tenemos la derivada de a por x, es igual a, pero en este caso tenemos e. Por lo que la derivada de exponencial 3x es igual a 3 exponencial 3x. La derivada de e elevado a 2, esto es una constante, que no se engañen, es igual a 0. Y e por x es lo mismo si tenemos la derivada de una constante por x, es igual a la constante, pero la constante en este caso es igual a e. Seguimos, ahora vamos a ver, hemos visto la base e. Vamos a recordar lo que vimos en el vídeo anterior de la, digamos, derivada de potencias. Hemos recordado la definición y recordamos que la derivada d sobre d de x, x elevado a n, es igual a n por x elevado a n menos 1. Hemos visto la derivada de x elevado a 3 es igual a 3 por x elevado a 2. Y hemos visto varios ejemplos. La derivada de 5x elevado a 7 es igual a 5 por 7 por x elevado a 7 menos 1, que es 6. Es igual a 5 por 7, 35, x elevado a 6.
Más ejemplos de esto lo hemos visto en el ejercicio anterior. Solamente aquí para recordar que cuando tenemos la derivada de x elevado a una potencia es igual a la potencia multiplicado por x elevado a la potencia menos 1. Puede ser potencia positiva, negativa o fraccionaria en caso de radicales. Ahora vamos a poner, a ver, más casos. ¿Qué pasa ahora? Si no tenemos e como base, si tenemos, por ejemplo, 2, en vez de la derivada de exponencial u de x, ahora tenemos la derivada de 2 elevada a x. ¿Cuánto vale? Es lo que queremos saber. Vamos a recordar las fórmulas. Tenemos la derivada de exponencial u de x es igual a, hemos dicho, exponencial de u de x multiplicado por la derivada de u en x multiplicado por logaritmo de e. En este caso hemos dicho que el logaritmo natural de e es igual a 1, por lo que simplificamos este término. Pero si tenemos a elevado a u de x, ¿qué sería? A es una constante, como si fuera e también. Pero eso sería a elevado a u de x multiplicada por la derivada de u en x multiplicada por logaritmo de a. En vez de tener e, ahora tenemos a. Aplicamos la misma fórmula, pero en este caso tenemos logaritmo de a es superior a 1, es diferente de 1. Logaritmo de a, en este caso, es diferente de 1. Y tenemos a es superior a 1. Bueno, pues ¿cómo sería la derivada de 2 elevada a x? ¿Cómo sería? Bueno, vamos a aplicar la fórmula. Esta es la fórmula general con base e. Esta es la fórmula general con base a. En este caso tenemos a igual a 2, no tenemos a igual a e. Y tenemos u de x igual a x, por lo que la derivada de u de x es igual a 1. Bueno, pues vamos a reemplazar aquí, que nos daría la derivada de 2x, ¿qué sería? Pues sería a elevada a u de x, que sería 2 elevada a x, multiplicado por la derivada de u de x, que es en este caso 1, multiplicado por logaritmo de a. En este caso a es igual a 2, lo que es la base, por lo que lo multiplicamos por logaritmo de 2. Esto es igual, logaritmo de 2 es una constante, multiplicado por 2x, 2 elevada a x. Esta es la derivada de 2 elevada a x. Es igual al logaritmo de 2 multiplicado por 2 elevada a x. Vamos a ver otro ejemplo. Si tenemos 5 elevada a x elevada a 3, ¿qué sería su derivada? Vamos a aplicar lo mismo a la fórmula. Tenemos a elevada a u de x, su derivada es a u de x multiplicada por la derivada de u de x. En este caso, ¿qué tenemos u de x? U de x igual a x elevada a 3 y multiplicada por logaritmo de a. Bueno, pues a en este caso que igual a 5. U de x, ¿cuánto es? X elevado a 3. Su derivada, ¿cuánto es? Es 3, x elevado a 2. Bueno, pues reemplazamos aquí la fórmula. La derivada d sobre d de x de 5x elevado a 3 es igual a, la podemos escribir o esta forma, d sobre d de x de 5x elevado a 3, o podemos poner entre paréntesis y poner aquí la coma. 5 elevado a x elevado a 3 es igual a, bueno, pues a elevado a u de x es 5 elevado a x elevado a 3, multiplicado por la derivada de u de x, que sería 3 x elevado a 2, y multiplicado por logaritmo de a, que sería logaritmo de 5, ya que a es igual a 5. Esta es la derivada de 5 elevado a x elevado a 3. Más ejemplos. Queremos saber, ahora vamos a ver la derivada de 6 elevada a 2x menos x elevada a 4. Vamos a identificar también a es igual a 6
u de x equivale a 2x menos x elevada a 4. ¿Cuánto vale la derivada de u de x? Pues sería 2 menos 4x elevada a 3, lo que es la derivada de esto, lo que tenemos aquí. Ahora reemplazando, en la fórmula general nos daría la derivada de 6 elevada a 2x menos x elevada a 4 es igual, hemos dicho que esta notación es lo mismo que esta notación, es igual a 6 por 2x elevada a 2x menos x elevada a 4. La multiplicamos por la derivada de 2x menos x elevada a 4, que es 2 menos 4 por x elevada a 3, y multiplicada por logaritmo de a, que sería en este caso logaritmo de 6. Esta es la derivada de 6 elevada a 2x menos x elevada a 4. Ahora vamos a ver casos diferentes. Hemos visto derivadas con base e, hemos visto derivadas con base a una constante. ¿Cómo podemos ahora determinar la derivada si tenemos de x elevada a x? ¿Cómo lo podemos determinar? Bueno, pues lo vamos a ver a continuación. Tenemos, recordar que si tenemos la derivada de x elevada a n es igual a n por x elevada a n menos 1. Cuando tenemos x y aquí tenemos una potencia. Y cuando tenemos una base a elevada a u de x, la fórmula la hemos visto, pero en este caso, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos la derivada, digamos, de f de x elevada a g de x. Es lo que tenemos aquí. Vamos a seguir paso a paso para ver cómo la podemos determinar. Vamos a suponer o vamos a escribir y igual a x elevada a x. Y es función de x. Bueno, ¿eso qué quiere decir? Podemos aplicar logaritmo a los dos lados de la ecuación. Nos daría el logaritmo de y igual a logaritmo de x elevada a x. Sabemos que el logaritmo de x elevado a una potencia, esta potencia la podemos traer aquí adelante, nos daría x logaritmo de x, ¿no? Pues la vamos a hacer y nos daría logaritmo de y es igual, esta potencia la traemos aquí, nos daría x por logaritmo de x. Esta escritura y esta escritura lo mismo. Digamos, esto y esto es lo mismo. Bueno, pues ahora ¿qué vamos a poner? Ahora vamos a derivar esto. Esto sería igual a derivar esto. Vamos a aplicar d sobre d de x de logaritmo de y. Sería igual a d sobre d de x por logaritmo de x. ¿Qué sería la derivada de logaritmo de y sobre d de x? Pues sería, primero vamos a derivar logaritmo de y, que sería 1 sobre y, su derivada, pues sería d sobre d de y de logaritmo de y, multiplicado por d de y sobre d de x. Pero si derivamos logaritmo de y, nos daría 1 sobre y. Y nos queda d de y sobre d de x. Recordar, d de logaritmo de y sobre d de x, pues sería d de logaritmo de y sobre d de y, que nos daría 1 sobre y, multiplicado por d de y sobre d de x, lo que tenemos aquí. Esto es igual a, vamos ahora a derivar x por logaritmo de x. ¿Qué nos daría? Bueno, la derivada de un producto, la derivada de f de x por g de x, pues sería la derivada de f por g de x, más f por la derivada de g de x. Pues sería la derivada de esto, sería 1 multiplicado por logaritmo de x, lo que tenemos aquí, logaritmo de x, más x por la derivada de logaritmo de x, pues sería x por 1 sobre x. Repito, tenemos derivada de un producto, f de x igual a x, g de x igual a logaritmo de x. Pues la derivada de f de x por g de x es igual a la derivada de f de x por g de x más f de x por la derivada de g de x. En este caso, f de x igual a x, g de x es logaritmo de x.
Bueno, pues esto sería la derivada de esto, que es 1 por logaritmo de x, este es el primer término, más x multiplicada por la derivada del logaritmo, que es 1 sobre x. Bueno, aquí x sobre x la vamos a simplificar, es igual a 1. Bueno, pues 1 sobre y d de y sobre d de x es igual a logaritmo de x más x sobre x. X sobre x hemos dicho que es igual a 1. Ahora, ¿qué es lo que estamos buscando? La derivada d de y sobre d de x. Y es igual a x elevado a x. Estamos buscando su derivada. Aquí vamos a multiplicar por y los dos términos de la igualdad. Multiplicamos aquí por y y aquí por y. Aquí se va a simplificar y aquí se va a multiplicar. ¿Qué nos daría? Aquí nos queda dy sobre d de y. Y aquí multiplicamos por y, se simplifica. Es igual, este término se queda igual. Y multiplicamos por y, nos da aquí y. Llegamos a la diferencial d de y sobre d de x igual a y multiplicado por logaritmo de x más 1. Recordar que y de x es igual a x elevada a x, por lo que la vamos a reemplazar. ¿Qué nos da? D de y sobre d de x, lo que es la diferencial de x elevada a x sobre d de x, es igual a y la reemplazamos por x elevada a x y multiplicamos por logaritmo de x más 1. Esta es la derivada de x elevada a x. Vamos a ver otro ejemplo, pero en este caso lo vamos a repasar ya, lo tengo aquí todo puesto. Si tenemos d sobre d de x elevada a seno de x, pues el mismo procedimiento que hemos visto anteriormente lo vamos a aplicar ahora. Ponemos y de x igual a x elevada a seno de x, aplicamos el logaritmo a los dos lados de la ecuación, nos daría el logaritmo de y igual a logaritmo de x elevada a seno de x. Ahora seno de x lo podemos pasar aquí para multiplicarlo por logaritmo de x y nos daría logaritmo de y igual a seno de x por logaritmo de x. Ahora lo mismo, vamos a aplicar la derivada d sobre d de x de logaritmo de y sería igual a d sobre d de x de seno de x por logaritmo de x. Aquí lo mismo, d sobre d de x de logaritmo de y, pues sería d sobre d de y de logaritmo de y multiplicado por d de y sobre d de x. Y d sobre d de y de logaritmo de y es 1 sobre y. Bueno, pues esto sería ya 1 sobre y, d de y sobre d de x es igual a la derivada del producto, como hemos visto anteriormente, sería la derivada de seno de x por logaritmo, que sería coseno de x por logaritmo de x, este es el primer término, más seno de x multiplicada por la derivada del logaritmo de x, que es 1 sobre x, nos da más seno de x sobre x. Bueno, pues seguimos. D de y sobre d de x, ahora multiplicamos por y los dos lados aquí de la ecuación, nos daría y por coseno de x por logaritmo de x más seno de x sobre x. Aquí, como hemos hecho anteriormente, 1 sobre d de y sobre d de x es igual a esto. Hemos multiplicado los dos términos por y. Y nos queda aquí se simplifica y, nos queda dy sobre d de x, lo que tenemos aquí, igual a y multiplicado por esto, lo que tenemos aquí representado. Bueno, y la reemplazamos ahora. ¿Cuánto vale y? Es x elevada a seno de x. Por lo que d sobre d de x elevada a seno de x es igual a y, que es x por seno de x, multiplicada por coseno de x por logaritmo de x, más seno de x sobre x.
Esta es la derivada de x elevada a seno de x. Este es su resultado. Bueno, ahora vamos a ver fórmula general. Si queremos determinar la derivada de f de x elevada a g de x, ponemos y igual a f elevada a g, hacemos el mismo procedimiento que anteriormente y tenemos la fórmula general d sobre d de x de f de x por elevada a g de x es igual a f de x elevada a g de x multiplicada por la derivada de g de x por logaritmo de f de x más g de x multiplicada por la derivada de f de x sobre f de x. Hacemos el caso anterior, d sobre d de x elevada a x, encontramos que es x elevada a x multiplicado por 1 por logaritmo de x más x por 1 sobre x, que es igual a x elevada a x por logaritmo de x más 1. Esta es la fórmula general de sobre d de x de f de x elevada a g de x es igual a f de x elevada a g de x multiplicada por la derivada de g de x por logaritmo de f de x más g de x multiplicada por la derivada de f de x sobre f. Y si no os acordáis de la fórmula, pues hacer el mismo procedimiento que hemos hecho anteriormente con los dos anteriores ejemplos. Ahora vamos a repetir el mismo procedimiento para determinar lo que es la derivada de x elevada al logaritmo natural de x. ¿Qué sería? Pues vamos a hacer mismo procedimiento. Y vamos a poner que es igual a x elevada al logaritmo de x. Bueno, pues aplicamos logaritmo a los dos lados de la ecuación. Logaritmo de y sería igual a logaritmo de x elevada al logaritmo de x. La potencia aquí de x es logaritmo de x, por lo que ese logaritmo de x lo vamos a pasar aquí y lo multiplicamos por logaritmo de x. Nos daría logaritmo de y igual a logaritmo de x lo pasamos aquí y lo multiplicamos por logaritmo de x. Llegamos a logaritmo de y igual a logaritmo de x por logaritmo de x. Y aplicamos ahora la diferencial d sobre d de x de logaritmo de y igual a d sobre d de x de logaritmo de x por logaritmo de x. Podemos poner aquí logaritmo de x al cuadrado, pero lo voy a dejar aquí. Y seguimos, pues diferenciamos lo mismo que antes. D de logaritmo de y sobre d de x sería d sobre d de y de logaritmo de y multiplicado por d de y sobre d de x. Es lo mismo que 1 sobre y, ya que la diferencial d sobre d de y de logaritmo de y es 1 sobre y, multiplicamos por d de y sobre d de x. Igual a, ahora derivamos logaritmo de x por logaritmo de x. Sería la derivada de logaritmo de x multiplicado por logaritmo de x más logaritmo de x multiplicado por la derivada de logaritmo de x. Pues 1 sobre x multiplicado por logaritmo de x más logaritmo de x por 1 sobre x. En este caso obtenemos lo mismo, logaritmo de x sobre x multiplicada por 2. Bueno, pues 1 sobre y, d de y sobre d de x es igual, sumamos aquí, dos términos iguales, 2 sobre x por logaritmo de x. Por lo que ahora el último paso es multiplicar por y los dos términos de la ecuación y nos da d de y sobre d de x. Aquí multiplicamos por y, se simplifica, es igual a y por 2 sobre x por logaritmo de x. Lo que obtenemos aquí. Ahora solamente faltaría, ya obtenemos lo que es la expresión, faltaría aquí reemplazar y por x elevada al logaritmo de x. Ya que y hemos puesto al principio que es igual a x elevada al logaritmo de x. Reemplazando nos da la derivada d sobre d de x elevada al logaritmo de x es igual a
Y la reemplazamos, es x elevado al logaritmo de x multiplicada por 2 sobre x por logaritmo de x. Y espero que le haya gustado la explicación. Hemos detallado un poquito la explicación. Aquí terminamos este curso sobre derivadas. En este caso hemos puesto derivadas de funciones exponenciales. Hemos visto con base e, hemos visto con base a y hemos visto derivadas de f de x elevada a g de x. Bueno, seguimos con derivadas. Vamos a ver el tercer tutorial. El próximo sería ya para, digamos, el segundo tutorial. Hemos grabado este antes que el anterior. Sería sobre derivadas de funciones logarítmicas. Espero que le haya gustado la explicación. Suscríbete al canal para recibir los nuevos vídeos y comparte el vídeo si le pareció interesante. Y hasta el próximo vídeo.